¿Y si te mostrara una verdad que podría cambiar tu vida? Los salmos son más que simples palabras escritas hace miles de años. Son llaves espirituales, códigos divinos y herramientas de poder que han sido utilizadas por reyes, profetas y siervos de Dios para abrir puertas de bendición, protección y restauración. Pero aquí está el misterio. Muy pocos saben cómo usarlos correctamente, y si te dijera que dentro de los salmos existen mensajes ocultos que pueden transformar tu vida por completo, ¿lo creerías? No se trata solo de leerlos, sino de comprender el poder que hay detrás de cada palabra, de cada verso, de cada clamor del salmista. Hay un conocimiento que ha estado escondido a simple vista, esperando ser revelado a aquellos que tienen oídos para oír y un corazón dispuesto a recibir. Piensa, por un momento, en todas las batallas que has enfrentado en tu vida. Momentos de angustia, incertidumbre, desesperanza. Tal vez hoy te sientes cansado, con el corazón abatido, preguntándote por qué no has encontrado la paz que tanto anhelas. Déjame decirte algo. La respuesta a muchos de tus problemas puede estar en un solo salmo, esperando a que lo descubras y lo actives en tu vida. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Porque en este video vamos a revelar los secretos ocultos de los salmos y cómo puedes utilizarlos para desatar bendiciones, recibir dirección divina y experimentar la presencia de Dios de una manera que jamás imaginaste. Muchos han leído los salmos como simples oraciones o himnos, pero muy pocos han aprendido a aplicar su poder en su vida diaria. En este estudio te enseñaré cómo cada salmo encierra una clave espiritual para desbloquear algo en tu vida. Algunos son llaves de protección, otros son herramientas de sanidad, otros son armas de guerra espiritual. Y hoy, juntos, aprenderemos a usarlos correctamente. Esto no es coincidencia, no es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Dios tiene algo que quiere revelarte hoy, algo que quizás nunca habías notado antes, pero que, si lo aplicas, puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave especial, un secreto que puede desbloquear una bendición en tu vida. No te adelantes, no te distraigas, porque el enemigo sabe que esta revelación puede cambiarlo todo y hará lo posible para que no la escuches. Así que, antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo importante. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". No es solo una frase, es un acto de fe, una declaración de que estás listo para recibir la revelación que Dios tiene para ti hoy. Además, dale me gusta y suscríbete, porque al hacerlo estarás colaborando con la difusión de este mensaje y permitiendo que más personas que necesitan una palabra de Dios sean alcanzadas. Piensa en esto. Al darle me gusta a este video, YouTube lo mostrará a alguien que quizás en este mismo momento está clamando a Dios por una respuesta. Miles de personas usan este canal como su iglesia virtual, como su refugio espiritual en tiempos de prueba. Este es un espacio donde el Espíritu Santo habla, donde las almas son restauradas y donde Dios sigue obrando milagros. Si este contenido edifica tu vida, únete activamente a esta comunidad de fe. Ahora sí, abre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir en los salmos podría cambiar tu vida para siempre. Comencemos con el estudio de los salmos y su poder secreto. 1. La protección divina en el Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los textos más poderosos de toda la Biblia. Muchos lo conocen y lo recitan en tiempos de angustia, pero pocos comprenden la profundidad de sus promesas y la forma en que pueden activar su poder en su vida diaria.
Dentro de este salmo hay claves espirituales que, si las entiendes y aplicas, pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas los desafíos, los miedos y los peligros del mundo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. No todos los que leen el Salmo 91 experimentan su protección. No es un conjuro mágico, no es un amuleto que simplemente repites esperando que funcione. Este salmo es un pacto de Dios con aquellos que deciden hacer de él su refugio. Desde el primer versículo encontramos la clave que lo cambia todo. Él, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está la revelación más importante. Solo los que habitan en Dios experimentan su protección. Pero, ¿qué significa habitar en Dios? No significa simplemente creer en Él, ni recordar su nombre cuando las cosas van mal. Habitar en Dios significa vivir en comunión con Él, confiar en su guía, depender de su presencia, caminar conforme a su voluntad. Es una relación de cercanía, de entrega total, de permanecer en su presencia en todo momento. Este salmo nos enseña que la protección de Dios no es algo automático. Está reservada para aquellos que eligen vivir en Él, para aquellos que deciden refugiarse en su sombra. Y esa es una gran verdad que muchas personas ignoran. Muchos buscan a Dios solo cuando tienen miedo, cuando enfrentan un problema, cuando todo parece ir mal. Pero la verdadera protección de Dios está garantizada para aquellos que lo buscan en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. El Salmo 91 menciona diferentes tipos de ataques y peligros. Habla de trampas del enemigo, pestes destructoras, flechas que vuelan de día y terrores nocturnos. Esto significa que las amenazas pueden venir de muchas formas. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una traición, un ataque espiritual, una situación de peligro. Pero Dios promete que ninguna de estas cosas podrá tocar a aquellos que habitan bajo su abrigo. Ahora bien, este salmo también nos revela algo que muchos no han considerado. Es un salmo de guerra espiritual. No es solo un poema de consuelo, sino una proclamación de autoridad contra las fuerzas del mal. Cuando el enemigo se levanta para atacar, este salmo nos recuerda que Dios es nuestro escudo y fortaleza, nuestra muralla impenetrable. Hay un versículo en particular que nos muestra la magnitud de esta promesa. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que aunque haya caos a nuestro alrededor, Dios nos sostendrá y nos guardará de todo lo que el enemigo intente hacer para destruirnos. Pero hay algo más. Este salmo nos dice que Dios enviará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Esta es una de las declaraciones más poderosas de protección que existen en toda la Escritura. Nos revela que los ángeles de Dios están asignados para protegernos, para librarnos de peligros invisibles, para cuidarnos de ataques que ni siquiera vemos venir. Ahora, aquí hay un principio que pocos entienden. Los ángeles no están enviados para proteger a cualquiera. Están asignados para cuidar a aquellos que andan en los caminos de Dios. No es una protección universal, es una protección exclusiva para aquellos que caminan en la obediencia y la fe. Entonces, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente habitando en Dios? ¿Estamos caminando en sus caminos? ¿O solo lo buscamos cuando nos conviene? Porque la promesa del Salmo 91 es clara. Dios protege a los que hacen de Él su refugio diario, no a los que solo lo buscan en emergencias. Este salmo nos invita a vivir en una dimensión de fe que muchos desconocen.
Nos desafía a confiar en Dios de una manera total, sin reservas, sin depender de nuestra propia fuerza o sabiduría. Nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo que poseemos, ni en lo que sabemos, ni en lo que podemos hacer, sino en quién es Dios y en la relación que tenemos con Él. Es por eso que hoy quiero desafiarte a que leas este salmo con una nueva perspectiva. No como un simple pasaje bíblico, sino como una estrategia espiritual, como una llave que puede desbloquear una dimensión de protección divina sobre tu vida. Toma esta promesa en serio, haz de Dios tu refugio diario, busca su presencia cada día y verás cómo su protección se activa en cada área de tu vida. 2. El poder de la adoración en el Salmo 22. El Salmo 22 es uno de los más impactantes y profundos de toda la Escritura. Es un salmo que comienza con angustia y desesperación, pero que termina con una declaración de victoria y adoración. En su primera línea, encontramos las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras han sido motivo de reflexión para generaciones de creyentes, porque reflejan el dolor más profundo del alma humana, la sensación de estar solo, de haber sido abandonado incluso por Dios. Pero hay algo que pocos han notado sobre este salmo. Es un misterio profético, un mensaje oculto sobre el poder de la adoración en medio del sufrimiento. No es un simple clamor de desesperación, es un modelo divino de cómo transformar el dolor en un acto de fe y de cómo la alabanza puede abrir los cielos, incluso en los momentos más oscuros. Este salmo nos enseña que adorar a Dios en medio del sufrimiento no es una reacción natural, sino una decisión espiritual. Muchas personas buscan a Dios solo cuando todo está bien, cuando reciben bendiciones, cuando la vida parece ir en la dirección correcta. Pero el verdadero poder de la adoración se revela cuando, aún en medio del dolor, la incertidumbre y la prueba, elegimos levantar nuestras manos y proclamar que Dios sigue siendo Rey. Aquí hay una revelación poderosa que puede cambiar tu vida. Cuando decides adorar a Dios en medio de la prueba, algo se activa en el mundo espiritual. No es solo un acto de fe, es una estrategia divina que rompe las cadenas del enemigo y abre el camino para la intervención de Dios en tu situación. El Salmo 22 comienza con angustia, pero a medida que avanza, el tono cambia. A partir del versículo 3 encontramos una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí está la clave que muchos desconocen. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto significa que cuando decides adorar, a pesar de lo que estés viviendo, la presencia de Dios desciende y cambia la atmósfera a tu alrededor. El dolor no desaparece instantáneamente, pero la presencia de Dios lo transforma, le da sentido, lo convierte en un testimonio de fe. Este salmo nos muestra que la adoración en medio del sufrimiento no es un escape de la realidad, sino una puerta a la intervención divina. En los momentos más oscuros, cuando el enemigo quiere hacerte creer que estás solo, cuando las circunstancias parecen decirte que todo está perdido, la alabanza se convierte en un arma de guerra. El enemigo sabe esto, sabe que un creyente que adora en medio del sufrimiento es peligroso, porque su fe no depende de las circunstancias. Por eso intenta silenciar nuestra alabanza, llenarnos de temor, desesperanza y dudas. Pero si logras mantener tu adoración, incluso en el dolor, estarás caminando en una dimensión espiritual que muy pocos alcanzan. El Salmo 22 es una prueba de que Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos. A lo largo del Salmo, el salmista describe su dolor, su angustia, pero también proclama su confianza en el Señor.
Y al final del Salmo vemos un giro sorprendente. La adoración se convierte en testimonio, en proclamación de victoria, en una declaración de que Dios ha escuchado y ha respondido. Este Salmo nos enseña algo fundamental. Tu adoración no solo afecta tu vida, sino que también impacta a los que te rodean. Cuando decides alabar a Dios en medio de la prueba, tu testimonio se convierte en luz para otros. Tu fe inspira a aquellos que están luchando. Tu confianza en Dios se convierte en una evidencia de su poder. Por eso, hoy quiero desafiarte a que mires tu situación actual desde una nueva perspectiva. Tal vez estás enfrentando dificultades, momentos de incertidumbre, dolor o miedo, pero en lugar de enfocarte en el problema, te animo a hacer lo que el salmista hizo: levantar tu voz y adorar. No importa lo que estés sintiendo. No importa si en este momento te parece imposible ver una salida. Haz el ejercicio espiritual de declarar en voz alta que Dios sigue siendo fiel, que Él sigue teniendo el control, que su amor no ha cambiado. Porque cuando lo hagas, experimentarás lo mismo que el salmista: una transformación en tu espíritu, una paz que el mundo no puede entender y una certeza de que Dios está obrando, aunque aún no lo veas. 3. La confianza inquebrantable en el Salmo 23. El Salmo 23 es, sin duda, uno de los pasajes más conocidos y citados de toda la Biblia. Muchos lo han memorizado desde niños, pero pocos han profundizado en el poder espiritual y la revelación divina que encierra cada una de sus palabras. Este salmo no es solo un poema hermoso, sino una declaración de fe absoluta en la provisión, protección y dirección de Dios. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia de un hombre que conocía el peligro, la persecución y la incertidumbre. Es un canto de confianza en medio del desierto, una afirmación de que, sin importar lo que pase, Dios es suficiente. El Salmo 23 comienza con una declaración que lo cambia todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí está la primera, gran clave espiritual. Cuando Dios es verdaderamente nuestro pastor, la escasez deja de ser una preocupación. El miedo pierde su poder y la incertidumbre se disipa. Pero hay algo que pocos consideran. Este salmo no dice Jehová es un pastor, sino Jehová es mi pastor. Esto significa que la relación con Dios no es algo general o colectivo, sino personal. Dios no es solo el pastor de su pueblo en general, sino el pastor de cada uno de sus hijos, de manera única e individual. Ahora, piensa en la figura del pastor y la oveja. Una oveja sin pastor está perdida, es vulnerable, no tiene dirección, es presa fácil del enemigo. Pero cuando tiene un pastor que la guía, la protege y la alimenta, puede descansar segura. Este salmo nos recuerda que la vida cristiana no se trata de caminar solos, sino de seguir a aquel que conoce el camino. El salmo continúa con una imagen de provisión y descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí encontramos otra revelación profunda. Dios no solo nos provee lo que necesitamos, sino que nos guía hacia lugares de paz y restauración. En un mundo lleno de ansiedad, miedo y agotamiento, Dios nos ofrece un descanso que el mundo no puede dar. Pero hay un detalle clave que no podemos pasar por alto. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto nos enseña que el propósito de Dios no es solo proveernos, sino formarnos. Su objetivo no es solo darnos comodidad, sino guiarnos por caminos de justicia, por caminos que nos acerquen más a Él. A veces esos caminos no son fáciles, pero siempre tienen un propósito eterno. Luego, llegamos a uno de los versículos más
Poderosos de todo el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí hay una enseñanza que puede transformar nuestra manera de ver la vida. La presencia de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas. Significa que aún en medio del peligro, del dolor o de la incertidumbre, Él estará con nosotros. Este versículo no dice, Dios me evitará el valle, sino, aunque ande en el valle, no temeré. Esto significa que el verdadero poder de la fe no es evitar las pruebas, sino atravesarlas con confianza en que Dios está con nosotros. Muchas personas viven con miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la pérdida. Pero este salmo nos recuerda que cuando Dios es nuestro pastor, el miedo pierde su dominio sobre nosotros. Pero aquí hay algo más profundo. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es extraordinario. Dios no solo nos protege, sino que bendice a sus hijos, incluso delante de sus enemigos. Esto significa que, mientras otros buscan destruirnos, Dios nos eleva. Mientras el enemigo planea nuestra caída, Dios nos prepara una mesa de victoria. Y finalmente, el Salmo cierra con una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el resultado de confiar plenamente en Dios. No es una vida sin pruebas, pero sí una vida donde el bien y la misericordia de Dios siempre estarán presentes. Este salmo nos recuerda que la verdadera paz no viene de las circunstancias, sino de quién es Dios en nuestra vida. No importa lo que venga, si Dios es nuestro pastor, estamos en el camino correcto. Hoy te invito a que no solo recites este salmo, sino que lo creas con todo tu corazón. Decláralo en voz alta, vívelo, aplícalo y confía en que Dios siempre estará a tu lado, guiándote, protegiéndote y proveyéndote en todo momento. 4. La fortaleza en la angustia en el Salmo 27. El Salmo 27 es un cántico de confianza absoluta en Dios, escrito en un momento de peligro e incertidumbre. David, su autor, sabía lo que era ser perseguido, vivir rodeado de enemigos y enfrentar batallas que parecían imposibles de ganar. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, proclamó con firmeza una verdad inquebrantable. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Este salmo es una declaración de guerra contra el miedo y la desesperanza. Nos muestra que cuando Dios es nuestra luz, las tinieblas no pueden consumirnos. Cuando Dios es nuestra salvación, ningún enemigo puede derrotarnos. El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizarnos. Quiere que nos enfoquemos en los problemas, en las dificultades, en las malas noticias, en las amenazas que parecen rodearnos. Pero David nos enseña que cuando ponemos nuestra mirada en Dios, el temor pierde su poder sobre nosotros. Desde el inicio del Salmo, David deja claro que su confianza no está en su ejército, en su fuerza o en su estrategia. Está completamente depositada en Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta es una declaración de fe radical. David no dice que no habrá enemigos, sino que no tiene por qué temerlos. Y esto es algo que todos necesitamos aprender. La fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está por encima de cualquier circunstancia. En los versículos siguientes, David describe una situación aterradora. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí hay una verdad impresionante. Cuando confías en Dios, tus enemigos no podrán destruirte. Muchos hoy en día enfrentan batallas en diferentes áreas de su vida.
Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una traición, una persecución injusta. Pero este salmo nos recuerda que ninguna de esas cosas tiene la última palabra. Dios es quien pelea por nosotros. David continúa su declaración de fe con una promesa que puede transformar nuestra forma de enfrentar los momentos de crisis. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. No importa cuán grande sea la amenaza, la confianza en Dios nos da la fortaleza para mantenernos firmes. Aquí hay una clave espiritual profunda. El verdadero peligro no es el ataque del enemigo, sino el miedo que nos hace dudar de Dios. El enemigo puede rodearnos. La batalla puede parecer imposible, pero si nuestra confianza está en Dios, sabemos que Él es más grande que cualquier adversidad. David no solo confía en que Dios lo librará, sino que tiene un deseo ardiente en su corazón. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto nos muestra algo crucial. Su seguridad no viene de la victoria en la batalla, sino de su comunión con Dios. Muchos buscan a Dios solo cuando tienen problemas, esperando que Él los libre de sus dificultades. Pero David nos enseña que el verdadero poder está en buscar a Dios por quien es Él, no solo por lo que puede hacer por nosotros. Aquí hay una revelación clave. Cuando Dios es tu refugio, nada puede destruirte. El versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Esto significa que Dios no solo nos protege, sino que nos coloca en un lugar de seguridad y estabilidad. Mientras el mundo se tambalea, aquellos que confían en Dios permanecen firmes. Pero lo más impactante de este salmo es cómo David responde a la adversidad. No se lamenta, no se queja, no se rinde. En lugar de eso, dice, y ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta es una clave espiritual que pocos comprenden. La alabanza en medio de la prueba es un arma de victoria. Cuando decides adorar a Dios, aún en los momentos difíciles, cuando levantas tu voz y proclamas su fidelidad a pesar de lo que estás enfrentando, estás declarando que tu fe es más grande que cualquier circunstancia. El enemigo quiere que te enfoques en el problema, que te sientas derrotado, que pienses que Dios te ha abandonado. Pero David nos enseña que cuando decides alabar a Dios en medio de la batalla, el enemigo pierde su poder sobre ti. Sin embargo, este salmo también nos muestra que la fe no significa que nunca dudaremos o que nunca nos sentiremos débiles. En los versículos 7 y 8, David clama con angustia, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí vemos que aunque David es un hombre de fe, también experimenta momentos de debilidad. Pero en lugar de dejarse consumir por la desesperación, vuelve su mirada a Dios y busca su rostro. Y el Salmo concluye con una de las exhortaciones más poderosas de toda la Escritura. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este es el mensaje central del Salmo 27. Confía en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra de ti. No te rindas, no dejes que el miedo te paralice. Sigue esperando en Dios, porque su fidelidad nunca falla. Hoy quiero invitarte a que hagas una reflexión profunda en tu vida.
¿Dónde está tu confianza? ¿En tus fuerzas, en tus recursos, en las circunstancias o en el Dios que ha prometido nunca abandonarte? Levanta tu mirada, fortalece tu corazón. Dios sigue en el trono. Y aunque un ejército se levante contra ti, no tienes nada que temer, porque Él pelea por ti. 5. La paz en tiempos de aflicción, en el Salmo 46. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre parece gobernarlo todo. Noticias de guerras, crisis económicas, enfermedades, tragedias repentinas y problemas personales nos rodean constantemente. Muchas personas viven con miedo, ansiedad y preocupación, sin saber qué les espera el día de mañana. Pero hay un mensaje poderoso en la palabra de Dios que nos muestra cómo encontrar paz, incluso en medio del caos más absoluto. Ese mensaje está escondido en el Salmo 46, un himno de confianza que revela el secreto para permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Desde el primer versículo, el salmista hace una afirmación que puede cambiar nuestra manera de enfrentar la vida. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí encontramos 3 verdades clave que debemos entender si queremos experimentar la paz que solo Dios puede dar. Dios es nuestro amparo. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando el peligro se acerca, cuando sentimos que no hay escapatoria, Dios es nuestro refugio. Esto significa que podemos correr hacia Él en busca de seguridad, sabiendo que su protección es inquebrantable. No importa cuán grande sea la tormenta, en Él siempre encontraremos un lugar seguro. Dios es nuestra fortaleza. Muchas veces nos sentimos débiles, sin fuerzas para seguir adelante. El cansancio físico, emocional y espiritual nos agota, haciéndonos sentir como si no pudiéramos dar un paso más. Pero este salmo nos recuerda que Dios no solo nos protege, sino que nos da nuevas fuerzas. No nos deja simplemente ocultos en un refugio, sino que nos capacita para seguir adelante y vencer cualquier adversidad. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es un Dios distante, no es alguien que nos observa desde lejos sin intervenir. Es nuestro auxilio, nuestro socorro inmediato cuando lo necesitamos. No importa cuán desesperada parezca la situación, Dios nunca llega tarde. Él siempre está presente, obrando a nuestro favor. El versículo 2 nos lleva a una declaración de fe radical. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí el salmista nos está diciendo algo impresionante. Aun si todo lo que conocemos se derrumba, aun si el mundo se desmorona a nuestro alrededor, no tenemos por qué temer. Esto nos revela algo profundo. La verdadera paz no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue en control. Mucha gente vive con miedo al futuro. Miedo a perder su trabajo, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Pero este salmo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. Si Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro auxilio, entonces no hay razón para vivir dominados por el temor. Ahora bien, en los siguientes versículos el tono del salmo cambia. De pronto, el salmista introduce una imagen totalmente diferente. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí encontramos una clave espiritual oculta. Este río no es un río físico, es un símbolo de la presencia de Dios fluyendo en la vida de sus hijos. Mientras el mundo se estremece por el caos, los que confían en Dios viven en una dimensión diferente. Este río es el mismo que Jesús mencionó cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38.
Es el Espíritu Santo trayendo paz, gozo, renovación y fortaleza en medio de cualquier tormenta. Pero hay algo aún más poderoso en este salmo. En el versículo 10, Dios mismo habla y nos da una instrucción clara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Nos está diciendo que dejemos de intentar resolverlo todo con nuestras fuerzas, que dejemos de angustiarnos, de preocuparnos, de luchar contra cosas que están fuera de nuestro control. Estad quietos no significa ser pasivos, sino aprender a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción es intentar controlarlo todo, buscar soluciones humanas, preocuparnos, perder el sueño, angustiarnos. Pero Dios nos dice: detente, confía en mí. Deja de luchar con tus propias fuerzas y deja que yo haga lo que tú no puedes hacer. Este es el secreto de la paz verdadera. Saber que Dios sigue siendo Dios, sin importar lo que esté pasando en nuestra vida. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Dónde estás buscando tu paz? ¿En el dinero? ¿En la seguridad de tu trabajo? ¿En tus propias habilidades? ¿En la estabilidad de tu familia? Todas estas cosas son buenas, pero ninguna de ellas es inquebrantable. Todo en este mundo puede cambiar de un momento a otro, pero Dios no cambia. Su fidelidad es eterna, su amor es inmutable, su protección es segura. Este salmo nos desafía a confiar en Dios con todo nuestro corazón, a descansar en su presencia y a encontrar en Él la paz que el mundo no puede darnos. ¿Cómo aplicar el mensaje del Salmo 46 en tu vida? Refugia tu corazón en Dios. Cuando las preocupaciones te abrumen, recuerda que Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio. No enfrentes tus batallas solo. Corre a su presencia en oración y entrégale tus cargas. Declara con fe que no temerás. No dejes que el miedo controle tu vida. El miedo es la herramienta del enemigo para paralizarte, pero la fe es la llave que abre las puertas de la paz. Declara cada día: no temeré, porque Dios está conmigo. Permite que el río de Dios fluya en tu vida. No te desconectes de su presencia. Permite que el Espíritu Santo te llene cada día con su paz y fortaleza. No vivas espiritualmente seco. Busca a Dios en oración, en su palabra y en la comunión con otros creyentes. Aprende a estar quieto y confiar. No trates de resolverlo todo con tus propias fuerzas. Entrégale tus cargas a Dios y descansa en la certeza de que Él está obrando, aunque no lo veas. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. Deja de vivir en ansiedad y empieza a vivir en la paz que Dios te ofrece. El mundo seguirá temblando, las crisis vendrán, las dificultades no desaparecerán, pero si tu confianza está en Dios, nada podrá robarte la paz. 6. El gozo en medio de la prueba en el Salmo 30. El Salmo 30 es una proclamación de gratitud, pero también es una lección de fe para aquellos que atraviesan tiempos difíciles. En este salmo, David nos muestra una verdad fundamental que muchos han olvidado. El sufrimiento no es eterno. La prueba tiene un propósito y la alegría volverá. En la vida cristiana hay momentos en los que nos sentimos en la cima, rodeados de bendiciones y victorias. Pero también hay temporadas de dolor, donde todo parece derrumbarse. Este salmo nos enseña cómo atravesar esos tiempos oscuros con la certeza de que Dios transformará nuestro lamento en baile. Desde el principio, David deja en claro que su confianza no está en sus propias fuerzas. Te exaltaré, oh Jehová, porque me has levantado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aquí encontramos una promesa poderosa. Dios no permitirá que nuestros enemigos celebren nuestra derrota.
Puede que pasemos por pruebas, que enfrentemos momentos de debilidad, que sintamos que todo está en nuestra contra, pero Dios tiene la última palabra. A lo largo del Salmo, David describe un patrón espiritual que todos experimentamos en algún momento, un periodo de prueba, un clamor a Dios y una respuesta divina que trae restauración. Uno de los versículos más impactantes de este Salmo nos revela una de las verdades más reconfortantes de la Biblia. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Aquí encontramos una revelación poderosa que puede cambiar nuestra manera de enfrentar la adversidad. La prueba no es eterna. El dolor puede parecer interminable cuando estamos en medio de la tormenta, pero este versículo nos recuerda que la aflicción es temporal. Dios no nos deja en el sufrimiento para siempre. David nos muestra que el llanto dura solo una noche. Esto no significa que el sufrimiento dure literalmente unas horas, sino que Dios tiene un tiempo determinado para cada prueba, y su favor dura mucho más que cualquier sufrimiento. En los momentos de dificultad, el enemigo quiere hacernos creer que nunca saldremos de la tormenta. Quiere que pensemos que Dios nos ha olvidado. Pero la verdad es esta: el llanto tiene un fin y la mañana de gozo llegará. Tal vez hoy te sientes como si estuvieras atrapado en la oscuridad de la noche. Tal vez estás pasando por una prueba que parece interminable. Pero la promesa de Dios es clara: la alegría está en camino. Clamar a Dios cambia nuestra situación. En el versículo 2, David dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aquí hay una clave espiritual que muchos ignoran. La restauración comienza cuando clamamos a Dios. El enemigo quiere que te quedes callado, que sufras en silencio, que creas que Dios no está escuchando. Pero este salmo nos enseña que cuando levantamos nuestra voz y clamamos a Dios con fe, Él responde. Tal vez hoy has estado luchando solo con tus problemas. Tal vez has intentado resolverlo todo con tus propias fuerzas. Pero este salmo te invita a dejar de luchar en soledad y empezar a clamar a Dios con todo tu corazón. La arrogancia nos hace caer, pero la humildad nos restaura. En el versículo 6, David confiesa algo que nos sirve de advertencia. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Aquí, David admite que hubo un tiempo en el que pensó que nunca caería. Se sintió seguro, estable, confiado en sus propias fuerzas. Pero luego vino la prueba y se dio cuenta de que sin Dios no tenía nada. Este es un recordatorio para todos nosotros. Cuando todo va bien, es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios, pero las pruebas nos enseñan que sin Él somos vulnerables, débiles y frágiles. Si hoy estás atravesando una prueba, pregúntate: ¿hay algo que Dios quiere enseñarme? ¿Me ha permitido esta prueba para que vuelva mi mirada a Él? 4. Dios transforma nuestro lamento en baile. El Salmo 30 concluye con una de las promesas más hermosas de la Biblia. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Aquí encontramos el verdadero propósito de la prueba. Dios no solo quiere sacarnos del sufrimiento, quiere transformarlo en algo glorioso. Dios no solo quiere que sobrevivas a la prueba, quiere que salgas de ella con un testimonio poderoso. Quiere que tu dolor se convierta en gozo, que tu derrota se convierta en victoria, que tu lamento se convierta en una danza de celebración. Esta es la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. El mundo sufre sin esperanza, pero los que confían en Dios saben que su historia no termina en la aflicción. ¿Cómo aplicar el mensaje del Salmo 30 en tu vida? Recuerda que la prueba tiene un final. No importa lo difícil que sea el momento que estás viviendo, la mañana de gozo llegará.
Mantén tu fe y espera en Dios. Clama a Dios con todo tu corazón. No guardes tu dolor en silencio. Habla con Dios. Llora si es necesario, pero clama con fe, creyendo que Él te escuchará y responderá. Mantente humilde. No pongas tu confianza en tus propias fuerzas. Reconoce que sin Dios nada puedes hacer. Depende completamente de Él en todo momento. Espera la transformación. Dios no solo quiere sacarte de la prueba, quiere cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, tu dolor en testimonio. Hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a creer que Dios puede transformar tu situación? Tal vez hoy estás en la noche de llanto, pero no te rindas. La mañana de alegría está en camino. Sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo. Dios nunca llega tarde. Él es fiel y su promesa es real. Tu lamento se convertirá en baile. 7. La esperanza en la angustia en el Salmo 42. El Salmo 42 es un clamor profundo desde el alma de alguien que atraviesa un momento de sequedad espiritual, de angustia y desesperación. Es un salmo escrito para aquellos que han sentido que Dios está distante, para quienes han pasado por pruebas que han debilitado su fe y han cuestionado si el Señor sigue con ellos. Este es un salmo que nos revela cómo mantener la esperanza cuando sentimos que todo se derrumba. Nos enseña que, aunque nuestra alma esté abatida, aunque sintamos que Dios está en silencio, Él sigue estando presente. Y la sequedad espiritual no es el final de la historia. Desde el primer versículo encontramos una imagen poderosa que refleja el anhelo del salmista por Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí encontramos una clave espiritual profunda. El ciervo que busca desesperadamente el agua no lo hace por un simple deseo. Lo hace porque su vida depende de ello. Su cuerpo está seco, su garganta arde de sed, y si no encuentra agua pronto, morirá. Así debe ser nuestra relación con Dios. No podemos verlo solo como un complemento en nuestra vida, como una opción más entre muchas. Debemos desear su presencia como el aire que respiramos, como el agua que nos da vida. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué hacer cuando sentimos que Dios está distante? ¿Cómo reaccionar cuando nuestra alma está seca, cuando ya no sentimos su presencia como antes? La angustia del alma no significa el abandono de Dios. El versículo 3 nos muestra el dolor profundo del salmista. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Este es un momento de angustia extrema. No solo está sufriendo en su interior, sino que también enfrenta la burla y el desprecio de quienes lo rodean. Se siente solo, abandonado, confundido. Y es aquí donde muchos creyentes caen en el error de pensar que si están atravesando un periodo de sequedad espiritual, significa que Dios los ha abandonado. Pero este salmo nos enseña que la prueba no es el final. No, recordar el pasado para fortalecer la fe. En el versículo 4, el salmista hace algo poderoso. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí encontramos una clave para recuperar la esperanza en los momentos de prueba, recordar las obras de Dios en el pasado. Cuando nuestra fe se debilita, cuando sentimos que no podemos más, debemos recordar cómo Dios nos ha sostenido antes. Recuerda los momentos en los que Dios respondió tus oraciones. Recuerda los milagros que has visto en tu vida. Recuerda las veces en que su presencia te llenó de paz, porque si Él fue fiel en el pasado, lo será también en el presente y en el futuro. En 3, hablarle al alma y declarar esperanza. Uno de los versículos más impactantes de este salmo
es el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí encontramos una estrategia espiritual clave para vencer la desesperanza: hablarle a nuestra alma. El salmista no se deja llevar por sus emociones, no permite que la angustia controle su vida. En cambio, toma autoridad y le dice a su propia alma: no te desesperes, no te rindas, espera en Dios. Esto no ha terminado, porque aún voy a alabarle. Esto es algo que todos debemos aprender a hacer. El enemigo quiere que vivamos según nuestras emociones, que nos dejemos llevar por lo que sentimos en el momento. Pero la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de Dios. Y sabemos que Él nunca abandona a sus hijos. Buscar la presencia de Dios incluso en la prueba. En el versículo 7, el salmista describe su estado con una imagen impactante. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se siente hundido, sumergido en una tormenta de problemas. Pero aún en medio de esta sensación, dice algo que cambia todo. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí vemos una verdad espiritual fundamental. Aunque la angustia nos rodee, Dios sigue enviando su misericordia. Tal vez hoy no puedas ver una salida. Tal vez sientas que tu alma está cansada, que Dios está en silencio, que tu oración no tiene respuesta. Pero la verdad es esta: Dios sigue obrando aunque no lo sientas. 5. La fe que vence la desesperanza. El Salmo termina con una repetición del versículo 5, mostrando que la lucha espiritual no se gana de inmediato. A veces debemos declarar nuestra fe una y otra vez, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es lo que diferencia a aquellos que perseveran en la fe de aquellos que se rinden en la prueba. El salmista no espera a sentir la presencia de Dios para alabarle. Alaba primero, y la presencia de Dios vendrá después. ¿Cómo aplicar el mensaje del Salmo 42 en tu vida? Reconoce que la sequedad espiritual es parte del proceso. No significa que Dios te ha abandonado. Es una oportunidad para buscarle con más intensidad y fortalecer tu fe. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. No permitas que la angustia borre los recuerdos de la fidelidad de Dios en tu vida. Habla a tu alma con fe. No dejes que tus emociones gobiernen tu vida. Toma autoridad y declara esperanza sobre tu situación. Sigue buscando la presencia de Dios, aunque no la sientas. La fe no se basa en emociones, se basa en la verdad de que Dios nunca cambia. No te rindas, porque la alabanza abrirá los cielos. Aunque hoy sientas que Dios está lejos, alábale como si ya hubieras recibido la respuesta. Conclusión. El Salmo 42 es un mensaje de esperanza para los que sienten que su alma está abatida. Nos enseña que la desesperanza no tiene la última palabra, que la prueba no es el final y que Dios sigue estando con nosotros incluso en el silencio. No te rindas. No te dejes vencer por la angustia. Sigue esperando en Dios, porque aún le alabarás. 8. La grandeza de la misericordia de Dios en el Salmo 103. El Salmo 103 es uno de los cánticos de alabanza más profundos y reveladores de toda la Escritura. Es un recordatorio del amor inagotable de Dios, de su misericordia infinita y de las bendiciones que Él derrama sobre aquellos que le buscan. En un mundo donde muchas personas sienten que no son dignas de recibir el amor de Dios,
Este salmo nos muestra que su gracia es más grande que cualquier error del pasado. Desde el primer versículo, David nos da una instrucción clara. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí encontramos una clave espiritual fundamental. La adoración no es solo un acto externo, sino una decisión del alma. David no dice, voy a alabar a Dios porque lo siento. Él le ordena a su alma que bendiga al Señor. Esto significa que la alabanza no debe depender de nuestras emociones, sino de la verdad de quién es Dios. Pero aquí hay algo aún más profundo. En el versículo 2, David repite la misma idea con una advertencia importante. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto nos revela una de las estrategias más comunes del enemigo, hacernos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando enfrentamos problemas, cuando el miedo nos invade, cuando la tristeza nos golpea, es fácil olvidar las bendiciones de Dios. El enemigo quiere que nos enfoquemos en lo que nos falta, en lo que nos duele, en lo que parece imposible. Pero David nos enseña que una de las maneras más poderosas de fortalecer nuestra fe es recordar las bendiciones que ya hemos recibido. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas veces Dios te ha librado, sanado, restaurado y bendecido, pero lo has olvidado en medio de una nueva prueba? Este salmo nos invita a hacer memoria de las misericordias de Dios y a alabarle no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos de Él. 1. Dios perdona todos nuestros pecados. En el versículo 3 encontramos una de las promesas más poderosas de este salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí encontramos dos verdades transformadoras. Dios perdona todo pecado. No importa cuán grande haya sido tu error, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Muchas personas viven con culpa y vergüenza, sintiendo que no son dignas del amor de Dios. Pero este salmo nos recuerda que su misericordia es más grande que nuestro pecado. Dios es el sanador de nuestras dolencias, no solo las físicas, sino también las emocionales y espirituales. Él es el que restaura corazones rotos, sana heridas del pasado y trae paz a las almas angustiadas. Dios nos rescata y nos llena de su amor. El versículo 4 nos da otra revelación impresionante. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aquí encontramos una promesa para aquellos que sienten que han tocado fondo. Tal vez hoy te sientes en un hoyo de desesperación, en una situación sin salida, en un lugar oscuro del que no ves cómo escapar. Pero la palabra de Dios dice que Él es quien rescata nuestra vida del hoyo. Dios no solo nos saca del problema, sino que nos corona con su favor y su misericordia. Dios renueva nuestras fuerzas como el águila. En el versículo 5 encontramos una imagen poderosa, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es un símbolo de fuerza, renovación y longevidad. En el mundo natural, cuando un águila envejece, pasa por un proceso en el que renueva su pico, sus plumas y su fuerza. Este salmo nos dice que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos sentimos agotados, cuando creemos que nuestras fuerzas se han acabado, Dios tiene el poder de renovarnos, de darnos nuevas fuerzas, de restaurarnos completamente. 4. Dios es justo y defiende a los suyos. El versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Esto significa que Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Tal vez hoy te has sentido injustamente tratado. Quizás has sido herido, traicionado o atacado sin razón,
Pero este salmo nos recuerda que Dios es nuestro defensor. Él es quien se encarga de hacer justicia a favor de los que han sido oprimidos. No necesitas pelear tus propias batallas, porque Dios pelea por ti. 5. Dios es misericordioso y lento para la ira. En los versículos 8 y 9 encontramos una de las descripciones más hermosas del carácter de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esto nos muestra que Dios no es un juez severo que busca castigarnos, sino un Padre lleno de amor, gracia y paciencia. Muchos tienen la imagen de un Dios listo para castigar cada error, pero este salmo nos recuerda que su amor es más grande que su enojo, que su misericordia es infinita, que su gracia es inagotable. 6. Dios separa nuestros pecados de nosotros. En el versículo 12, encontramos una de las promesas más maravillosas de toda la Biblia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto significa que, cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son completamente borrados. Dios no recuerda nuestros errores para echárnoslos en cara. Él los aparta de nosotros de una manera en que nunca más podrán alcanzarnos. Dios es un Padre compasivo. En el versículo 13, David nos deja claro cómo Dios nos ve. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si alguna vez has dudado del amor de Dios, este versículo es para ti. Él no te ve con ojos de juicio, sino con ojos de compasión y amor. Él conoce tu debilidad, sabe que eres frágil, pero en lugar de condenarte, te extiende su misericordia. ¿Cómo aplicar el mensaje del Salmo 103 en tu vida? No olvides lo que Dios ha hecho por ti. La gratitud te ayudará a mantener la fe fuerte en los momentos difíciles. Cree en su perdón. No vivas con culpa y condenación. Si Dios te ha perdonado, también debes perdonarte a ti mismo. Descansa en su justicia. No intentes pelear tus propias batallas. Dios es tu defensor y hará justicia en su tiempo. Permite que Dios renueve tus fuerzas. Si te sientes cansado y sin esperanza, Él puede rejuvenecerte como el águila. Recuerda que Dios es tu Padre. No importa lo que hayas hecho, Él te sigue amando con un amor inagotable. Conclusión. El Salmo 103 es un canto de gratitud y misericordia. Nos recuerda que Dios es fiel, amoroso y compasivo. No importa tu pasado, Él te ama con un amor eterno. 9. La confianza en la fidelidad de Dios en el Salmo 121. El Salmo 121 es un cántico de seguridad y confianza en la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que, sin importar las dificultades que enfrentemos, el Señor es nuestro protector constante, nuestro guardián incansable y nuestra ayuda en todo momento. Este es un salmo que muchos han recitado en tiempos de angustia, pero su poder radica en comprender la profundidad de sus palabras y aplicarlas a nuestra vida diaria. Desde el primer versículo, el salmista nos confronta con una pregunta y una declaración de fe. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí encontramos una verdad espiritual clave. La fuente de nuestra ayuda define nuestra confianza. Cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción es buscar ayuda. Pero la pregunta es, ¿dónde la estamos buscando? ¿En las personas? ¿En el dinero? ¿En nuestra propia capacidad? ¿O en Dios, el creador de los cielos y la tierra? El salmista nos recuerda que nuestra ayuda no viene de lo terrenal, sino de aquel que tiene poder sobre todas las cosas. No hay crisis que Él no pueda resolver. No hay enemigo que Él no pueda vencer. No hay problema demasiado grande para el Dios que creó el universo. Dios nunca deja de cuidarnos. El versículo 3 nos da una promesa poderosa.
no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí encontramos una imagen impresionante, Dios como nuestro guardián, aquel que nos protege en todo momento. Muchas veces sentimos que Dios está distante, que ha dejado de prestar atención a nuestras luchas. Pero este versículo nos dice que Él no se distrae, no se olvida de nosotros, no pierde de vista nuestra vida, a diferencia de los seres humanos, que se cansan y necesitan descanso. Dios no duerme. Él nunca deja de cuidarnos. Dios es nuestro protector constante. El versículo 5 refuerza esta idea con otra afirmación poderosa. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esta imagen de Dios como nuestra sombra nos habla de cercanía y cobertura. Una sombra siempre está al lado de la persona. Dios no es un protector distante, sino un guardián cercano. La sombra protege del sol abrasador. Dios nos cubre en los momentos de prueba, cuando el calor de la adversidad parece insoportable. Este versículo nos da una certeza absoluta. No estamos solos. Dios está a nuestro lado en cada paso que damos. Dios nos guarda de todo mal. Los versículos 7 y 8 nos dan una de las promesas más reconfortantes de este salmo. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí encontramos 3 niveles de protección divina. Dios nos guarda del mal. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Dios nos protegerá de todo aquello que pueda dañarnos más allá de su propósito. Dios guarda nuestra alma. No solo cuida nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Nos guarda del pecado, de la desesperación, de las mentiras del enemigo. Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Esto significa que su protección nos acompaña en todo momento. No hay un solo lugar donde estemos fuera de su cuidado. La fidelidad de Dios es eterna. Este salmo termina con una declaración que debe fortalecer nuestra fe. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto significa que su protección no es temporal ni condicional. Dios no es como los hombres, que pueden fallarnos. Él es fiel en todo tiempo. No importa qué pruebas vengan en el futuro, Él seguirá siendo nuestro protector. ¿Cómo aplicar el mensaje del Salmo 121 en tu vida? Pon tu confianza en Dios, no en las circunstancias. No importa lo difícil que sea la prueba, tu socorro viene del Creador del universo. Recuerda que Dios nunca se distrae ni se olvida de ti. Él está atento a cada detalle de tu vida. No creas la mentira de que estás solo. Descansa en su protección. No vivas con miedo al futuro. Dios ha prometido guardar tu salida y tu entrada todos los días de tu vida. Declara con fe que Dios es tu guardián. En tiempos de incertidumbre, recuerda que Él es tu sombra a tu mano derecha, tu refugio seguro. Conclusión: el Salmo 121 es un canto de confianza absoluta en Dios. Nos recuerda que Él es nuestro protector inagotable, nuestro guardián fiel, nuestra ayuda en todo momento. No importa lo que venga, Él estará contigo, cuidándote, sosteniéndote y guiándote con amor eterno. 10. La alabanza que libera en el Salmo 150. El Salmo 150 es el cierre perfecto del libro de los Salmos, un canto de júbilo que nos recuerda el propósito supremo del ser humano: alabar a Dios en todo momento y en todo lugar. Es un llamado a la adoración sin reservas, una exhortación a levantar nuestra voz con gratitud y reconocimiento a la grandeza de Dios. Este salmo nos muestra que la alabanza no es solo un acto religioso, sino una clave espiritual que libera, transforma y trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Desde el primer versículo encontramos un mandato claro y directo: aleluya.
Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Aquí hay una verdad fundamental. La alabanza debe ocurrir en todo lugar, en el santuario, es decir, en la congregación, en la iglesia, en la comunidad de creyentes, en la magnificencia de su firmamento, lo que significa que Dios debe ser alabado en toda la creación, en cualquier rincón del universo. No hay límites para la adoración. No es solo para los momentos de gozo, sino también para los tiempos de prueba. La alabanza no es una opción, es un mandato. No porque Dios necesite nuestro reconocimiento, sino porque cuando alabamos, algo cambia en el mundo espiritual. 1. La alabanza libera y cambia atmosferas. En el versículo 2 encontramos la razón principal para alabar a Dios. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto significa que no alabamos a Dios solo por lo que ha hecho, sino por quién es Él. Si hoy tienes razones para agradecer, alábale por sus proezas. Si estás pasando por pruebas, alábale por su grandeza, porque sigue siendo Dios incluso en la dificultad. Aquí hay una clave espiritual profunda. La alabanza no es una reacción, sino una decisión. Cuando decides alabar a Dios en medio de una crisis, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, estás activando una ley espiritual que puede romper cadenas y traer la intervención de Dios en tu vida. Recordemos lo que ocurrió con Pablo y Silas en la cárcel. Ellos fueron golpeados, encadenados y encerrados en una celda oscura. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sobrenatural sacudió la prisión, se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Aquí está el principio: la alabanza libera. Cuando decides alabar a Dios en medio de la prueba, las cadenas espirituales se rompen, las puertas cerradas se abren y el enemigo pierde su poder sobre tu vida. La alabanza es un acto de guerra espiritual. El versículo 3 nos dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Aquí encontramos una imagen de la alabanza como una expresión de celebración y victoria. En el Antiguo Testamento, la bocina, shofar, se usaba para anunciar guerra, convocar al pueblo y proclamar la presencia de Dios. Esto nos revela un secreto espiritual. Cuando alabamos, estamos declarando guerra contra el enemigo. La alabanza rompe la opresión. La alabanza desarma al enemigo. La alabanza proclama la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. La alabanza debe ser con todo lo que tenemos. Los versículos 4 y 5 nos dicen: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Aquí hay un principio poderoso. La alabanza involucra todo nuestro ser. No es algo pasivo, es una entrega total. La alabanza con instrumentos y danza nos enseña que adorar a Dios no es solo con palabras, sino con acciones, con pasión, con entrega. Este salmo nos desafía a alabar a Dios sin reservas, sin miedo, sin vergüenza. Si el mundo puede celebrar con pasión lo que ama, ¿por qué nosotros no habríamos de alabar con fervor al Dios que nos dio la vida? La alabanza es para todos. El último versículo del Salmo 150 es una declaración universal. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Este es un llamado a toda la humanidad, a toda la creación. Si respiramos, somos llamados a alabar a Dios. No importa quién eres, la alabanza es tu propósito. Dios no busca adoradores perfectos, busca corazones dispuestos. No importa lo que hayas hecho, todavía puedes alabar. No importa por lo que estés pasando, todavía puedes alabar. No importa si sientes que no tienes fuerzas, todavía puedes alabar. Porque cuando alabas, el cielo se abre, las cadenas se rompen y Dios se mueve a tu favor.
cómo aplicar el mensaje del Salmo 150 en tu vida. Decide alabar a Dios, no solo cuando todo va bien, sino en todo momento. La alabanza no es opcional. Es una decisión de fe. Usa la alabanza como arma espiritual. Cuando te sientas atacado, levanta tu voz en adoración y verás cómo el enemigo retrocede. Adora con todo tu ser. No te limites a palabras frías. Entrega todo tu corazón con pasión y con entrega. Recuerda que la alabanza cambia atmósferas. En momentos de angustia, llena tu hogar de adoración, proclama la grandeza de Dios y verás cómo la presencia del Espíritu Santo trae paz y liberación. Conclusión: el Salmo 150 es un llamado a todos los que respiran a levantar su voz en alabanza, porque cuando alabamos, el cielo responde. Cuando alabamos, las puertas de la bendición se abren. Cuando alabamos, nuestro espíritu es renovado. Así que hoy, sin importar tu situación, decide alabar, no por lo que sientes, sino por quién es Dios, y verás su gloria manifestarse en tu vida. Felicidades. Has llegado hasta el final de este estudio sobre los salmos. Muy pocos lo hacen, y eso significa que eres una persona con hambre de Dios y con un corazón dispuesto a recibir su palabra. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que escribas en los comentarios: yo elijo alabar a Dios en todo momento. Esta es tu declaración de fe. Es tu compromiso con Dios. También quiero recordarte algo muy importante. Cuando le das me gusta a este video y te suscribes, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas. Así como tú has sido bendecido con este estudio, otros también necesitan escuchar este mensaje. Así que comparte este video, suscríbete y sigue profundizando en la palabra de Dios. Y ahora, cierra los ojos, quédate unos momentos en silencio y deja que la presencia de Dios te llene mientras suena la música, porque hoy tu alabanza ha tocado el cielo. Dios te bendiga.